Conversemos ahora acerca del modelo entidad-relación. Cuando nosotros hablamos del modelado de datos, es importante entender que hay una percepción, hay un esquema, que justamente lo que nos permite es generar un diagrama que se suele conocer como diagrama lógico, conceptual, que es justamente este modelo entidad-relación. Este modelo está basado en una percepción del mundo real que nos permite a nosotros poder representar a través de objetos básicos, que se denominan entidades, las relaciones existentes entre esos objetos que de alguna manera conforman objetos que existen en el mundo real, es decir, en nuestro alrededor. Una cosa muy importante para destacar es que el modelo entidad-relación simplemente es un dibujo, pero este dibujo es muy potente a la hora de modelar nuestros datos, porque a través de este esquema es que nosotros podemos representar en un diagrama los objetos y sus interacciones que existen, nuevamente decimos, en el mundo real. El modelo entidad-relación también se suele conocer como DER, ¿sí? Diagrama entidad-relación. Como en esencia el modelo entidad-relación es un esquema, un diagrama, un dibujo, un boceto, como hemos comentado antes, tiene ciertas simbologías que debemos de atender y que también deberemos hacer uso de forma correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos los rombos, ¿bien? O primero de todo empecemos con el rectángulo, vamos a incorporarlo en esta sección. El rectángulo, que siempre va a representar básicamente a las entidades. ¿Qué son las entidades? Las entidades son las tablas. Luego tenemos los elipses, ¿bien? Que representan a los atributos. Los atributos, recordemos, son las columnas, campos, variables, features de una tabla. Luego también vamos a tener básicamente lo que son los rombos, que de alguna manera es esta simbología que vemos acá, que justamente nos permiten las relaciones entre tablas. Y por último, las líneas que sirven justamente para realizar la unión como tal. ¿Bien? Entonces, con estas, podríamos decir, con estas explicaciones esenciales, lo que nos permite a nosotros es entender las características fundamentales del modelo el modelo entidad-relación. Entonces, en esencia, podríamos decir que esto es una simbología que se utiliza para poder generar estos esquemas o diagramas que previamente hemos comentado. Veamos un ejemplo. Si nosotros pensamos en qué podría ser un ejemplo de aplicación del modelo entidad-relación, podemos visualizar esta imagen. ¿Bien? Realmente podemos buscar muchísimos ejemplos en Internet. Solamente por poner uno, vamos a tratar de interpretar qué es lo que vemos a continuación, cómo lo podemos desarrollar y también hablaremos de algunas herramientas o tecnologías que nos permiten crear estos tipos de esquemas. Bueno, primero de todo, lo que debemos identificar son las entidades. En nuestro ejemplo de modelo entidad-relación tenemos 4 entidades. Las entidades, recordemos, están representadas por los rectángulos: autor, libro, ejemplar y usuario. A su vez también, además de esas características, tenemos los rombos, que, como hemos comentado antes, permiten generar las relaciones entre las entidades. Autor escribe libro. Bien, esto siempre se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Autor escribe libro, el libro tiene un ejemplar, bien, y el usuario saca el ejemplar. Generalmente dentro del rombo se suele poner alguna palabra clave que permita terminar de entender este esquema, que recordemos es un esquema conceptual, bien, es un esquema lógico. Ahora, si nosotros pensamos en cuáles son los atributos de cada tabla, podemos ver que, por ejemplo, autor tiene 2 atributos, código y nombre. Que esté subrayado, ese atributo lo identifica como la primary key. Si yo veo el usuario, tiene el código, el nombre, el teléfono y la dirección. ¿Bien? Hay veces también que pueden ver que ciertas relaciones pueden tener sus propios atributos, como en el ejemplo de saca o de ejemplar, que tiene el código y la localización.
Además de eso, podemos identificar el tema de la cardinalidad, como lo hemos representado en estas simbologías. Y en esencia tenemos los rectángulos, los elipses, los rombos y las flechas para generar las uniones. En este ejemplo estamos representando lo que hemos comentado con esta simbología, que es la simbología asociada a lo que es esencialmente un diagrama de entidad relación. A ver, ¿qué otras cosas tenemos que entender acerca de este concepto? Voy a copiarme este ejemplo para poder hacer algo un poquito más complejo donde vamos a lanzar, en este caso, una pizarra y vamos a explicar algunos conceptos complementarios. Bueno, nueva pizarra. Y vamos a crear un lienzo en blanco. El modelo entidad-relación es una representación conceptual. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que está representado de forma lógica. ¿Bien? No es una implementación física. Vamos a suponer que yo quisiera representar la tabla de ejemplar. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, voy a tener una tabla que se va a llamar ejemplar, ese es el nombre. Podemos colocar acá. ¿Y cuáles son los campos asociados? Vemos que tenemos dos. El código. Bien. Vamos a colocarlo. Y a su vez tenemos la localización. Localización. El código, como podemos identificar, es la clave primaria, la primary key de la tabla. Recordemos el concepto de primary key, que básicamente es la clave principal. A su vez, esto ya es una representación física de la tabla ejemplar. Podemos ver que de este esquema yo logré traducir este esquema a una representación física. Evidentemente, para poder aplicarlo, acá ya tenemos que apoyarnos en código de SQL, que no es algo que vayamos a ver en este curso, pero el código de SQL nos va a permitir crear físicamente esas tablas en algún motor de base de datos, como SQL Server, como Postgres o como MySQL. Entonces, en esencia, esto es lo que tenemos cuando hablamos un poco de cómo lo podemos llevar a cabo. El modelo entidad-relación es una representación conceptual y lógica. Luego, a través de SQL, podemos generar físicamente esos esquemas ya dentro de un motor en particular. Así como hicimos el ejemplo de la tabla de, valga la redundancia, ejemplar, podríamos hacer su misma representación de la tabla de libro, de la tabla de autor o de la tabla de usuario. ¿Bien? De esta manera podemos entender cómo el modelo entidad-relación, que si recordamos la definición es, en definitiva, un esquema que nos permite representar visualmente objetos que existen en el mundo real, somos capaces de, a partir de este concepto lógico, implementarlo físicamente en algún motor. ¿Bien? Ahora, seguramente te preguntes, ¿y cómo podemos hacer para poder trabajar con estas tecnologías, ¿no? O sea, ¿qué herramientas podemos utilizar para poder crear un modelo de entidad-relación? En ese punto me gustaría comentarte que existen realmente un montón de tecnologías que podemos utilizar. Yo les voy a recomendar una en particular, que lo tengo abierta, que se llama Dryo, ¿sí? En este caso, ingresamos a Google y buscamos Dryo. Y vamos a ingresar a la primera sección, donde dice https://app.diagrams.net. Ingresamos. Y vamos a poder ver que lo primero que me pregunta es ¿dónde voy a guardar mi diagrama? Dryo es una herramienta totalmente gratuita para crear diagramas, ¿bien? Con Dryo nosotros podemos crear diagramas que estén en diferentes formatos, ¿bien? Que se almacenen en diferentes lugares, como un Google Drive, como un OneDrive, como nuestro propio dispositivo. O de hecho luego podríamos decidirlo también después. Puedo decirle perfectamente que luego voy a decidir. Esta herramienta tiene dispositivo que se puede compartir con otros usuarios. Vemos que en la parte, por ejemplo, de avanzado tenemos un montón de esquemas, objetos, ¿no? Y si nosotros quisiéramos representar un diagrama entidad-relación, podemos ir arrastrando nuestros rectángulos
Y, por ejemplo, también tenemos los rombos, que los podemos colocar en el medio. Y luego tenemos también el tema de los elipses, que lo podemos colocar en esta sección. Y evidentemente de esta forma, a través de un drag and drop, podemos ir creando nuestro modelo de entidad-relación. Claramente también podríamos agregar un texto, un heading, una explicación. A su vez, cuando nosotros seleccionamos el esquema, podemos cambiar su color, podemos colocarle otro color en particular. También podemos cambiar el relleno, ¿bien? Podemos cambiar el tema de los espacios, de la cuadrícula, el estilo. Vemos que acá le podría dar un estilo en particular. Y una vez configurado esto, le podemos colocar un nombre y lo más interesante es que podemos descargarlo, exportar nuestro Draio en diferentes formatos, como un PNG, como un PDF, ¿no? Como archivos de HTML. Y bueno, básicamente con esta herramienta podemos crear de una forma muy, pero muy sencilla un diagrama de entidad-relación. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos los temas asociados, donde ya hemos hablado de las claves, el concepto vinculado a la cardinalidad, modelo entidad-relación. En la próxima sección de nuestro curso ya nos centraremos exclusivamente en realizar nuestro primer abordaje práctico en la herramienta de Tableau Public. Muchas gracias.